Sin levadura en la doctrina. Estás en sintonía de Sin levadura en la doctrina. Carlos Sarmiento te habla. Estamos en la serie de las 40 parábolas de Jesucristo, una interpretación contextualizada, hermenéutica, exegética y escatológica de las parábolas de Jesucristo. ¿Con qué se come cada una de esas cosas? Hay gente que pregunta, ¿no? El contexto histórico siempre hay que considerarlo porque todas estas palabras fueron dichas dentro de unas circunstancias especiales y eso no se puede desconocer. La hermenéutica nos permite sacar a la luz, usando ciertas reglas, todas esas consideraciones previas, durante y las aplicaciones que se pueden hacer después de cada texto de la Escritura. La exégesis nos permite extraer absolutamente esas verdades de una forma legítima. No es poner a decir la Biblia cualquier cosa, sino realmente es tratar lo que la Biblia realmente quería decir, respetando los tiempos, respetando lo que se dijo antes, poniéndolo dentro de su contexto para de una forma legítima hacer aplicaciones al presente y al futuro. Y para lo del futuro está lo escatológico, porque hay cosas aquí en las parábolas que todavía no se han cumplido, así que son eventos, sucesos por venir. Bendito sea el Señor. Entramos en la séptima parábola, la novena parábola. Dentro de Mateo es la octava, pero como yo introduje una que para mí es la más importante de las parábolas en mi concepto personal, aunque aquí la di de segundo, es la parábola del paño nuevo en un vestido viejo, esa no la consideraré el día de hoy, porque esta parábola nos permite hacer un paneo, un resumen, una sinopsis de las 7 parábolas restantes. Prácticamente esta parábola deja centrado la posibilidad de reunir todas las anteriores en una sola. Por eso leámoslo y ver el contexto. Dice así el Señor, está en versículos 51 y 52 de Mateo capítulo 13. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Le habló a los discípulos. Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo, versículo 52, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de sus tesoros cosas nuevas y cosas viejas. Bueno, esta parábola se puede llamar la parábola del padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Listo, vamos a leer este contexto, arranquemos primero, o leer este texto en otras versiones. Recuerde, tenemos a la mano versiones cristianas, la traducción en lenguaje actual, la Biblia lenguaje sencillo, la palabra de Dios para todos. Son versiones, son traducciones, ¿listo? Del original en griego. En especial el Textus Receptus, que es el que tenemos de base, ese es el que la Reina Valera se basó. Y otros códices, pero también tenemos unos textos católicos. Las traducciones católicas, créanme, no son malas, son muy buenas. Y aquí tenemos la Dios habla hoy, dice así, versículo 52. Entonces Jesús les dijo: cuando un maestro de la ley se instruye acerca del reino de los cielos, se parece al dueño de una casa que de lo que tiene guardado sabe sacar cosas nuevas y cosas viejas. Está bueno. Oiga, escucha, aquí dice: cuando un maestro de la ley se instruye acerca del reino de los cielos, aquí dice un escriba docto en el reino de los cielos, es como el padre de familia. Bueno, un maestro de la ley que se instruye en el reino de los cielos, digamos, es la latinoamericana, la pastoral, dice así: el reino de los cielos es semejante a una versículo 52. Entonces Jesús añadió: todo maestro de la ley que se ha hecho discípulo del reino de los cielos se parece a un padre de familia que de sus reservas
va sacando cosas nuevas y cosas antiguas. Uy, ese está buenísimo. Vamos a utilizar todo maestro de la ley que se ha hecho discípulo del reino de los cielos se parece a un padre de familia que, ya saben, saca de lo viejo y saca de lo nuevo. Ahí dice de sus reservas, en la otra dice de su tesoro, de sus depósitos guardados. Arranquemos por ahí. Está hablando el Señor de algo que no era desconocido para ellos. Para nosotros sí era desconocido. Y ya conociendo algo del Señor nos tocó aprender un poquito de eso, pues, gajes del oficio. Pero para el pueblo israelita, y en este caso los discípulos que eran de Betsaida, Felipe era de Betsaida, tanto Pedro como Juan, de otras regiones, Jerusalén, de otras regiones de Judea, de Galilea también, pero en específico eran israelitas. Así que para ellos no era desconocido el tema de la ley. Y esa situación de la ley pues fue la preparación previa, los tesoros viejos, a los que el Señor le está apuntando de que ahora les estoy enseñando algo nuevo. Pero eso dice, todo escriba docto en el reino de los cielos, aquí todo maestro de la ley que se hace discípulo. Recuerde que Jesús trajo una nueva doctrina, sacada dentro del judaísmo. Por ahí va la parábola. Esto no nace en un borrón y cuenta nueva, no, el Señor no hizo un borrón y cuenta nueva. La escritura misma dice, vamos a Lucas, venga por favor, ya empieza el Espíritu Santo a dirigir, entonces hagámosle caso. A Lucas dice el Señor, cuando les abre el entendimiento, miren, les abrió el entendimiento en Lucas 24, ya le digo qué versículo, Lucas 24, versículo... estoy en el 24, sí señor, aquí está. Dice Lucas 24, 44. Y él les dijo, había ya vuelto de la muerte. Oiga, escúcheme. Él les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Bueno, cuando apareció, estaban los 11 reunidos, Judas ya no estaba. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, tenía hambre, ¿no? Y él lo tomó y comió delante de ellos, y por eso dijo, un espíritu no tiene carne como veis que yo tengo, y tengo hambre, por favor, alguito de comer. ¿Listo? Versículo 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, cuando estaba vivo. ¿Listo? Porque recuerde que ahí resucitó entre los muertos, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas antiguos, y en los salmos. ¿Sí ves? Una preparación previa. Aquí, devolviéndonos al tiempo de la parábola donde Jesús todavía estaba entre ellos, no había muerto, ni había vuelto de entre los muertos, les está diciendo, ¿entendieron todo lo que les estoy diciendo? Ellos dijeron, sí señor, pero estamos seguros que ellos la verdad no entendieron mucho. Ya acá en Lucas 24, cuando el Señor ya vuelve de la muerte, les abre el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y ahí lo dice el versículo que sigue de Lucas 24, 44. Entonces ahí ya comprenden, claro, entonces comienzan a entender el papel que tenía Moisés, en qué radicaba esa revelación, y era un camino previo a que se manifestara la gracia, porque la gracia no se puede manifestar si no está la ley de Moisés. La ley da el mandamiento, no hay poder para cumplirlo, y entonces dice, Señor, ¿y ahora quién podrá libertarnos? Como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahí aparece la gracia y te dice, yo te puedo libertar. Yo te doy el poder que la ley no te da sobre el pecado, solamente que creas en lo que Jesús hizo. Eso se llama la gracia. La gracia te da un poder sobre la inmoralidad por haber creído en alguien que fue moral, para darle entendimiento a los que son religiosos. Muchos no escuchan, tienen todavía un concepto de religiosidad, entonces hablemosles de moralidad, listo. La ley te da una moralidad imposible de alcanzar en tus fuerzas. La gracia te permite, a través de alguien que fue moral acá en la tierra, justo, recto, santo, alcanzar esa moralidad. Solamente por creer en Él te da el poder para ser obediente como Él pudo ser obediente. Es decir, su santidad pasa a ti y su obediencia pasa a ti. De una forma sobrenatural, ¿no? Y también gradual. La idea es que llegues a la estatura de Él, a la consagración que Jesús tuvo.
Y por eso te quiere usar de la misma manera, y por eso llegó un momento a decir, cosas mayores que yo haréis vosotros, hablando de los discípulos, y de ahí en adelante pues seguía esta corriente, porque créeme que el poder de Dios está a la mano de todo aquel que se consagra, porque el Señor quiere sanar enfermos, sigue con esa intención de sanar enfermos, de libertar cautivos, de ministrar su poder, y a través de quién lo hace. ¿Quiénes son las manos del Señor hoy? Nosotros, el pueblo de Dios. ¿Quiénes son los ojos del Señor hoy? Nosotros, el pueblo de Dios. Así que aprendamos eso. Entonces se saca y se coge de lo viejo, de su preparación previa, en ese caso culturalmente los israelitas era, y él mismo lo dijo, todo aquel maestro de la ley, intérprete de la ley, que quiere hacerse a la nueva doctrina, la del reino de los cielos, que es el Evangelio, ya después se le dio forma, es el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la gracia. Entonces es como un padre de familia que coge de su tesoro cosas nuevas, cosas viejas y cosas nuevas para provecho, ¿no? Mire que no desecha absolutamente todo, y al respecto quiero darte una apreciación de Scofield. Dice así, vamos a ver, por acá la tengo, de Scofield no, de William Barclay, un maestro de griego del siglo XIX. Dones antiguos usados en el nuevo, oiga, mire. Jesús les preguntó, ¿habéis entendido todo eso? Yo les respondieron que sí, bueno, entonces da la respuesta, sino que aquí utiliza un texto más antiguo. Y él dice, todos los escribas que hayan recibido enseñanza acerca del reino de los cielos serán como padres de familia que sacan de sus alacenas cosas nuevas y cosas antiguas. Cuando Jesús acabó de hablar acerca del reino, les preguntó a sus discípulos si lo habían entendido. Pues al menos en parte dijeron que sí, ¿listo? ¿Ok? Entonces pasó a decir que un escriba versado en el reino de los cielos, pero ese escriba, es decir, también es versado en el Antiguo Testamento, un intérprete de la ley, en este caso de Moisés, saca de su depósito cosas nuevas y cosas antiguas. Lo que Jesús estaba queriendo decir, dijo, vosotros podéis entender porque vinisteis a mí con una herencia preciosa, un pasado de conocimiento, y trajisteis toda la enseñanza de la ley y de los profetas. Un escriba viene a mí después de toda una vida de estudio de la ley y de los mandamientos. Ese trasfondo lo ayuda a entender, pero después de recibir mi enseñanza tienes un conocimiento a la mano, no solo de las cosas que sabías antes, sino también de otras de las que no tenías noticia. Y el conocimiento que tenías antes se os ilumina ahora con lo que yo os he enseñado. Aquí hay algo muy sugestivo, dice Barclay. Yo le coloco esta frase así. Y eso, qué bueno, hombre, que un ministro que me escuche hoy aprendiera que usted debe comprender y tener supremamente claro. Y es que usted tiene que acercarse al Antiguo Testamento, usted ahora que no es israelita, usted no fue israelita, usted es un gentil, que le tocó conocer ya cuando conoció al Señor, el Antiguo Testamento, el antiguo pacto que Dios hizo con Israel, el que va desde Génesis hasta el último libro de nosotros, Malaquías. En el caso de la Biblia hebrea va desde Génesis, de Bereshit, hasta el último libro de ellos, que es segundo libro de Crónica, ¿listo? Ellos tienen un orden muy distinto al que tenemos nosotros ahora, ¿listo? Pero son los mismos 39 libros, ¿ok? Entonces, usted tiene que entender que usted ahora conoce el Señor, pero usted no lo manda el Señor a irse al Antiguo Testamento, no, primero conozca su competencia actual, que es el nuevo pacto en el que usted está, y a la luz de ese nuevo pacto acérquese al antiguo, porque si no, y es lo que ha pasado, y usted, por eso hay tanta secta de observancia solo antiguo testamentaria, porque hay gente que comenzó a leer su Biblia solo en el antiguo pacto. Y cuando llegó al nuevo pacto, pues ya tenían una imagen muy distorsionada, porque el antiguo pacto, créeme, que sin la luz del nuevo pacto, el antiguo pacto puede desorientar a más de uno. Sectas, testigos de Jehová. ¿Dónde están basados los testigos de Jehová? Solamente pregúntate. Están basados en una supremamente mala interpretación de Isaías 44, Isaías 45, Isaías 46, Isaías 47, Isaías 48, de los siervos de Jehová, vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Ahí arrancó. Solo para darte una muestra así, pequeño botón. Y tú dirás, uy, pues imagínate, ¿cuántas millones de almas no tiene enredados estas personas que van de puerta en puerta diciendo ser testigos del Padre cuando no conocieron al Hijo? Y ahí está una interpretación en la práctica de lo que tienes que entender. Tú tienes que conocer al Hijo en el nuevo pacto, porque tu competencia ahora es con Jesús. Jesús ahora es tu Señor, el Hijo.
te llevará al Padre, sí, pero tu pacto no es con el Padre, tu pacto es con el Hijo, con el Señor Jesús. Él fue el que te compró a precio de sangre. Que Él te promete que si eres fiel a lo que Él te está diciendo, te va a llevar un día a los brazos del Padre, que es lo que anhelamos todos, volver a nuestro Padre Celestial. Y hoy podemos clamar al Padre Celestial en el nombre del Hijo. Entonces vuelvo y resumo. Una frase antes de seguir con lo de Barclay es que, hombre, el Antiguo Testamento se lee a la luz de la revelación que el Nuevo Testamento te ha dado, pero entonces tenés que ser versado primero en el Nuevo Testamento. A nosotros nos toca es al contrario. De lo que le tocó a los discípulos, a nosotros toca es versados primero en el Nuevo Pacto, en la doctrina. Mi doctrina no es mía, sino aquel que me envió, que Jesús dijo, en la doctrina que después tomaron forma, la basada en los apóstoles del Antiguo del Cordero y los profetas del Antiguo Testamento, que se definió para la iglesia cristiana. Ese es el fundamento de Efesios 2:20. Y después de ser versados en esta doctrina, ir a la luz del Antiguo Testamento y comenzar ir al Antiguo Testamento y a la luz del Antiguo Testamento, a la luz del Nuevo Testamento, comenzar a ver la interpretación del Antiguo Testamento. A ver, recapitulo, qué pena ahí me enredé. Tienes que ser versado en el nuevo pacto que te compete a ti como gentil. Es en la sangre y el cuerpo de Cristo. Y después de comprender el Nuevo Testamento, vas al Antiguo Testamento y lo interpretas a la luz del Nuevo Testamento. No es la inversa. Porque entonces naufragas en el conocimiento que Dios te quería dar. Es lo mismo que Jesús hizo aquí. Pero aquí esta gente tenía una diferencia. Es que esta gente, culturalmente, ellos conocían el Antiguo Testamento. Siempre lo he dicho cada que enseño esto, que a los 13 años, en el Bisnat, una cosa que es cuando ellos pasan, como lo que hoy en día celebran culturalmente aquí, es como la primera comunión, para que más o menos se me entender. A estos jovencitos niños hebreos les obligaban recitar el Devarim, el Deuteronomio, 33 capítulos, si no me equivoco. Ya lo miro a ver, 33 capítulos, Deuteronomio, el quinto libro. 33 capítulos, 34 capítulos de memoria ante el Sanedrín o ante la sinagoga para ser considerados ya adultos. 34 versículos de memoria. Usted escasamente se ha aprendido, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que cree no se pierda. ¿Sí? Imagínese, esta gente por su cultura de memoria a los 13 años, cuando su memoria está totalmente completica, las neuronas están en su apogeo. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Recitarlo, y ahí pasaban a ser adultos ante la sociedad. Pero ese es un trabajo previo. Entonces sigo lo que Barclay dice. Ya me dice una acotación al respecto. Aquí ahora, lo que ustedes conocían se ilumina ahora con lo que yo os he enseñado. Aquí hay algo muy sugestivo, dice Barclay. Porque quiere decir que Jesús nunca quiso ni pretendió que nadie olvidara todo lo que supiera antes de venir a Él, sino que lo viera hoy a través de una nueva luz y lo usara con una nueva proyección de servicio, más o menos. Y hoy un ejemplo en mi vida. Hombre, yo conocí al Señor, pero antes de conocer al Señor yo había sido demasiado. Me tocó estudiar en una universidad donde allá donde me tocó estudiar a mí, en las partes de humanidades la gente tiene que leer un libro por día. Así es, un libro por día. Hacia ese punto lo llevan. Y los que son mazos se le llama aquel que le tocó quemarse las pestañas, como los médicos. Y los ingenieros les toca que saber, mejor dicho, allá nos enseñan hasta ecuaciones diferenciales, hermano, a estilo, bueno, algo previo a la persona que quiere entrar a estudiar física nuclear. Y una sola ingeniería. Yo estudié ingeniería industrial y me tocó ver tres físicas, 2 cálculos, ecuaciones diferenciales, 2 trigonometrías y una geometría vectorial. Solo para ser ingeniero, para diseñar un de producción. Imagínense, te demasean. Y esa preparación previa, para mí no fue difícil meterme con la escritura, porque el Señor usó esa preparación previa de mi vida, que no se tiró por la borda, esa escolaridad, llamémoslo así, esa academia, y no para decir que la academia era la buena, no, era para ese hábito de lectura, esa preparación previa para utilizar la obra. Y coge esto y ahora me da una nueva proyección. Es más o menos lo que estamos haciendo. Igual usted tendrá algunos dones que previamente, antes de que llegara Jesús, usted los tenía y los había desempeñado muy bien. Dones de servicio. El Señor va a tomar eso y hará algo nuevo, maravilloso, pero ya a la luz de lo que
de aquello que Jesús trajo a su vida, la luz que iluminó las tinieblas de su camino. Ahora usted ya no hay tinieblas, ya ve claro, ahora sé por qué tengo esto, y ya se pone al servicio del Señor. Por ahí va la interpretación de ese sencillo versículo. Es un padre de familia. En el caso de los gentiles, nosotros, que de la experiencia propia, antes de venir a Cristo, hay cosas ahí que el Señor conserva y sigue teniendo ahí, y que ahora la pule a través de su nueva enseñanza, su nueva doctrina, la gracia que nos atropella, la gracia que nos arropa, y toma eso para consolidar en su vida, en lo personal, aquello para cual el Señor lo agarró a usted. Se vio en el caso de Pablo. Pablo era versado en la ley de Moisés. Era fariseo, él mismo lo dijo, según la secta más estricta de mi nación. Que el fariseo no eran hipócritas, el fariseo eran los separatistas. Fariseo significa separatista, separado. Era una secta. Pero cuando hablamos de sectas no era como las sectas de hoy. No, es que ellos tenían, la verdad, la doctrina más cercana al evangelio y al judaísmo que el Señor quería, y al evangelio que el Señor sacó del judaísmo, era el fariseo. Por eso Jesús nunca dijo que ellos no enseñaban incorrectamente. El problema de ellos era la hipocresía. Decían, pero no hacían. Creo que aquí hay un versículo que dice, donde dice, en la cátedra de Moisés se sientan los fariseos y los saduceos. Por lo tanto, lo que ellos enseñan, recibirlo. No es falso, pero no hagáis como ellos hacen, porque dicen y no hacen. Y ahí está el error. Y eso es lo que hay que sacar de nuestras vidas. Porque hoy hay gente que oye y no hace. Entonces, al respecto, vamos a ver que esta parábola, ¿por qué Jesús la deja para el final? Porque articula las 7 primeras. Ahora les dio unos nuevos elementos que son los tesoros nuevos, y esos tesoros nuevos, compaginados con cosas que ustedes ya vivieron, les van a dar a ustedes la posibilidad de hacer un servicio efectivo, efectivo, eficaz y eficiente. Para los que somos ingenieros industriales sabemos que hay 3 diferencias sustanciales de esas palabras. Efectivo es una cosa, eficaz es otra cosa, y eficiente es otra cosa. Es una gran bendición. Y vamos a hacerle un paneo a todo esto, aprovechando, y cerramos las 8 primeras, en este caso está la 9ª, haciendo una sinopsis, como dije al comienzo, de las primeras 7, quitando la del paño, porque la del paño no está aquí considerada. Aunque la del paño ya sabes, ¿no? La diferencia sustancial de lo que te dije al comienzo. Una cosa es el nuevo pacto y otra cosa es el antiguo. Jesús no vino a hacerle una reforma y pareciera que se contradijera con lo que te estoy diciendo aquí. No, el hecho de que tú puedas utilizar la experiencia vivida del pasado respecto al presente, una nueva dirección que te da el Señor, no significa que tú estás viviendo en el pasado, estás aprendiendo de los errores del pasado, y sobre esa base está 1 Corintios capítulo 10, vamos a leerlo para que entiendas de que esto no es un borrón y cuenta nueva, no, nosotros salimos prácticamente del judaísmo, el evangelio sale del judaísmo. Prácticamente el Señor trata con nosotros lo que Él esperaba del judaísmo, que el judaísmo fuera como esto, pero no lo logró. Si el judaísmo hubiera logrado ser como esto, nosotros los gentiles no hubiéramos tenido cabida. O Israel hubiera sido luz para los gentiles, pero nunca fue luz para los gentiles. La verdad, ellos quisieron quedarse con Dios solo para ellos, era solo exclusivo. Y Dios no es un Dios exclusivo, es inclusivo. Ahí hay entrada para todo mundo, pobres, cojos, ciegos y mancos, perdidos, extraviados, esclavos del pecado que reconocen al momento de que los están llamando a libertad, que les abren la puerta, salga de esa esclavitud, que los tengo para cosas grandes. En el Antiguo Testamento, en Eclesiastés, hay un pasaje del rey Salomón que da un aviso de eso. Dice, he visto bajo el cielo príncipes andar a pie y esclavos a caballo. Y así lo vemos hoy en día. Gente en su full camioneta, pero esclavos del pecado, y siervos de Dios andando a pie, a pata pelada. Ahí hay un ejemplo de eso. Entonces mira lo que dice aquí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Cuando habla de no ignoréis, hermanos, que nuestros padres, nuestros antiguos, estuvieron en Egipto esclavos del pecado, pero que Moisés los sacó de allá con poder, ¿listo? Pero recuerden, no forniquen como ellos fornicaron, no tienten al Señor como los tentaron. Así estoy parafraseando los versículos primeros para llegar al versículo 11 que dice así, y estas cosas les acontecieron a Israel como ejemplo para nosotros, y están escritas para amonestarnos a nosotros, la iglesia de hoy, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Sí ves?
Entonces, el paño nuevo era que Dios no lo hace alguien común y corriente con algo de entendimiento, coger sobre un vestido viejo, por muy lindo que sea el vestido y por mucho cariño que usted le tenga, coger tela nueva y ponérselo a los huecos que tiene el vestido viejo. Eso no lo hace Dios. Él hizo un nuevo vestido. Entonces ahora, ya es entendiendo esa parábola que no está dentro de este análisis, vamos a ver lo que las 7 primeras nos dejaron. La parábola del sembrador dejó 4 cosas. Y es los 4 corazones, las 4 tierras, las 4 mentes que hay de respuesta al Evangelio. Muy buena. También utilizó Barclay para eso. Dice así, tenemos primero el oidor de mente cerrada. Hay muchas cosas que pueden cerrar la mente de una persona. Una, los prejuicios. Y eso sí que es vital, ¿no? Cuando escuchan y pasan por un lugar donde hay alguien predicando, y así, y el Señor sufrió lo que tú y yo necesitamos sufrir, y entonces la persona escucha y dice, ay, evangélicos. De una, la vocecita, el prejuicio que también es alimentado por el reino de las tinieblas, ¿no? Los pájaros que se quieren comer la semilla. El prejuicio puede hacer que una persona esté ciega a todo lo que no quiere ver. La persona que se niega a aprender puede levantar una barrera que no se puede sobrepasar ni eliminar. Esto puede proceder de 2 cosas, dice Barclay. Una, consecuencias del orgullo, de que no se quiere reconocer que se necesita aprender algo o se necesita ayuda. ¿Listo? La persona, usted lo ve, por ejemplo, en la práctica, el que tiene problemita del cigarrillo y dice, no, yo esto lo dejo cuando yo quiera. ¡Mentira! El alcohol, no, yo esto cuando yo quiera lo dejo. Cuento. Ahí hay un orgullo de no querer bajar la cabeza y decir, no, la verdad, esto me quedó grande, no soy capaz de dejarlo. Soy un esclavo de eso, ahí arrancamos bien. Otro, consecuencia del miedo. El miedo a toda nueva verdad y el rechazo a aventurarse, es lo que le llaman los profesionales el miedo al cambio, la resistencia al cambio. ¿Por qué? Porque es una nueva situación que nos está desafiando. Entonces esta persona dice no y cierra absolutamente todo eso. Y la más importante, que es la razón de ser de por qué mucha gente rechaza el Evangelio. ¿Cuál es? Que es un carácter inmoral, llevan una vida que no agrada a Dios, una forma de vida de personas los puede hacer que cierre la mente. ¿Por qué? Porque ellos saben que desde el momento que escuchan esas verdades, hay cosas que condenan las cosas que ellos hacen y que aman y que aprecian, y denuncia las cosas que hace, y muchos se niegan a escuchar o a reconocer la verdad que los condena, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y como dijo Jesús, muchos llegan a la luz, muchos no llegan a la luz. Vamos a leerlo como dice la Escritura. Muchos no vienen a la luz, ¿por qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Dice así, versículo: la luz vino a este mundo y los hombres amaron más las tinieblas. ¿Por qué? Porque no quisieron venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Así dice. Versículo 20. Aquí. Versículo 19. San Juan 3:19. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Claro, si ellos se acercaban se darían cuenta, y estoy perdido y embolatado. No, me toca dejar, como escuché una vez, no, es que si yo me meto en el Evangelio me toca dejar esta mujer que tengo, esta no es mi esposa, esta es la fulana. Ahí ya, con esa misma frase la persona se está invalidando. Segundo tipo de tierra, la gente que tiene una mente muy superficial. Tan superficial como el terreno, espacio que había solamente para que la semillita cubriera las sobre piedras, o que una base de roca abajo que no dejaba espacio para que la semilla echara. Es la persona que se niega a pensarse las cosas por sí y en serio. Recogen lo que sea sin pensarlo en el momento y al final lo dejan igual. Empiezan cualquier cosa con entusiasmo, pero en cuanto les presenta la más mínima dificultad lo abandonan. Se puede hacer así con la palabra. Cuando uno la oye se entusiasma, pero no se puede vivir de emociones pasajeras. Eso es hoy abunda. El cristianismo tiene sus exigencias, dice Barclay, y hay que mirarlas de frente antes de aceptarlas. Por eso Jesús dijo una parábola que decía que antes de alguien construir una torre, primero tiene que echar cuenta de si puede hacerlo. No sea que empiece a construirlo y luego se da cuenta que no puede y todo el mundo se burla. Y así es, hay gente que parar. Mira la decisión que estás tomando. Es la mejor decisión, entregarse a Cristo. Pero, ¿de verdad? Entonces la persona dice, uy, Padre Santo, ahí sí, ahí comienza a tener sabiduría, porque no va a ir a hacer un fiasco ahí.
ni va a ser un show, ni va a ser, no, habla con sinceridad. Además, hay mejor que decir, no hables, no prometas, entra, solo comienza a caminar y no prometas nada, porque es mejor que no prometas a que prometas y no cumplas, como dice Eclesiastés capítulo 5. El ofrecimiento cristiano no es solo un privilegio, sino también una responsabilidad. Tenemos la tercera tierra. ¿Cuál es? El oidor que tiene tantos intereses en la vida, la cizaña, que a menudo no le queda espacio para las cosas más importantes. Eso es muy característico de esta vida hoy, ¿no? Se llena, se va más a prisa, necesidades creadas, que el celular, que esto, que aquello, lo otro, y eso cuando menos piensas, estás desentonado, desenfocado de las cosas importantes de la vida. Se está demasiado ocupado para orar, tan preocupado con muchas cosas que se olvida estudiar la palabra de Dios. Oiga, se puede estar tan metido en los que son empresarios, los comerciantes, personas metidos en que descuidan lo importante, que ya los han llamado, oiga, que ya han sido llamados, oiga, y no son cosas manifiestamente malas las más peligrosas, sino aquellas que te roban tiempo para lo importante. Pero como dice aquí Barclay, a veces lo bueno es siempre enemigo de lo mejor, y lo mejor es lo de Dios. Cuando Jesús encontró a Marta y María, las dos hermanas de Lázaro, que después, años después falleció y que ya conocemos la historia muy famosa, pero un día es que la visitó, Marta estaba haciendo oficio. En cambio María dejó todo lo que estaba haciendo y se sentó a los pies a escuchar al maestro. Y Marta al ver eso dijo, pero esta mujer sí, no, ni siquiera me ayuda a trapear. ¿Qué hubo, señor? Exhórtala. Mira, la cocina está sucia, mira, hay mucho por hacer. Y Jesús le contestó, Marta, Marta, afanada y turbada estás con tantas cosas por hacer, pero una sola cosa necesaria. Y María escogió la mejor parte. A los pies del maestro, la mejor parte. No es que hacer el oficio no es bueno, pero lo mejor no es hacer oficio. Si el oficio le quita a usted tiempo para las cosas del Señor, vas perdiendo. Si el estudio te quita tiempo para las cosas del Señor, vas perdiendo. Si las preocupaciones de la vida te quita tiempo para las cosas del Señor, vas perdiendo. Si tus sueños realizados te quitan tiempo para las cosas del Señor, vas perdiendo. Te estás perdiendo de lo mejor por estar agarrado de lo bueno para ti, en tu concepto. No es que uno destierre, dice Barker, que no es que esta gente destierre deliberadamente la vida consagrada a Dios, sino que pues tienen tantas cosas y tan poco tiempo para ellas que al final terminan sucumbiendo. Por eso la conclusión final es, debemos tener cuidado de no desplazar a Cristo del lugar supremo que a Él le corresponde. Cuarto tipo de tierra, tenemos al oidor, que es como la buena tierra. Recibe la palabra en 4 etapas. Mire, escúcheme, tiene una mente abierta y siempre está dispuesto a aprender. ¿Listo? Está listo para oír. No está demasiado orgulloso ni está demasiado ocupado para escuchar. Esa es la segunda. La tercera, entiende lo que se le ha dicho, se lo ha pensado, sabe, analiza, sabe lo que quiere decir para él y está preparado para aceptarlo. Y la cuarta, que es la importante, lo que siempre le escucho a un hermano en Cristo, pastor de una obra que está en un lugar muy tremendo en Cali, que parece, usted entra allá y se siente que como que cambió país, parece que se hubiera ido para el África. Brisas de las Palmas, donde no hay brisas ni palmas. Un varón que se llama Johan, y él siempre dice que esto hay que ponerlo por obra. Esa es la parte final y es la más importante. Traduce lo que ha escuchado, traduce la audición en acción, lo que ha escuchado en acción. Produce la buena cosecha de la buena semilla. Ese es el verdadero oidor, el que escucha, entiende y obedece, hace los cambios que le están planteando. Esa era la parábola del sembrador. La siguiente parábola, ¿cuál era? La del trigo y la cizaña. Ahí comienza a verse, por eso introduje el concepto del reino de los cielos. ¿Cuál era? El concepto del reino de los cielos era que es la esfera terrenal, del cielo para abajo, de la profesión cristiana, que puede ser verdadera como falsa, a diferencia del reino de Dios, que abarca todo, incluye tanto ángeles y todo lo demás seres de la creación, donde allá sí no entra nada, cosa rara, al reino de Dios. Por eso el que no nace de nuevo no puede entrar al reino de Dios, pero en el reino de los cielos sí puede estar mucha gente. Es un camino ancho y espacioso, es una profesión que puede ser verdadera como puede ser falsa, y aquí comenzamos a ver elementos, el trigo y la cizaña. La cizaña se parece mucho al trigo y es introducida dentro del trigo. En la parábola enseña eso. ¿Qué significa? Que los hijos del diablo, los hijos del malo,
son camuflados en medio de los hijos verdaderos para comenzar a producir tropiezos, a hacer escándalos, a hacer cosas que no están bien y para sacar del camino a los verdaderos. Siempre el enemigo tiene su trabajo. Así como Dios quiere salvar las almas, el enemigo quiere que todos caigan en la condenación que él ya tiene. No se olvide que Satanás ya está condenado. Aún no le ha llegado su tiempo, es decir, tiene orden de captura. Pero va a llegar un momento donde lo capturen y él ya sabe que se le viene encima. Y quiere arrastrar en esa orden de captura a todas las personas que se salgan de esa orden de captura, porque usted no necesita hacer nada para ir al infierno, usted ya lo ha hecho todo. Con solo no haber creído en Jesús ya es suficiente para que le llegue la muerte y usted ya sabe para dónde se va, por no obedecer al Señor como manda la Escritura. Por eso Jesús dijo, San Juan 7, 39, 38, 37, el que cree en mí como dice la Escritura, no el que dicen que cree, no hay chuchito lindo y se persina, no, eso usted no está creyendo ahí en Jesús como dice la Escritura. Comienza a leer la Biblia y a darse cuenta de que Jesús tiene unas demandas para usted y ahí comienza su vida a cambiar. Jesús no es un Dios alcahueta. Arrancamos por ahí. Las religiones te dan alcahuetería de muchas formas. En cuanto a la tradicional, por ejemplo, la figura que han levantado de la María, que no es bíblica, es una alcahueta, que te consiente absolutamente todo y que a la hora de tu muerte va a interceder por tal. Eso es falso. Si tú no enderezas tu senda a la luz de la nueva doctrina que el Señor trajo, que es el Evangelio, que la sacó del judaísmo, entonces tu vida, qué pena. Cuando llegues a la presencia del Señor no pueden colocar en tu epitafio, el Señor o la señora fulana de tal descansó en la paz del Señor, cuando nunca hiciste aquí en la vida algo para estar en paz con el Señor. Estar a paz con el Señor es estar a cuentas con Él, y no ir a través de ningún intermediario, ni de María, ni de Pedro, ni de Santo Tomás, ni de Marcos de León, ni de nada, es ir a los pies de Jesús y decirle, Señor, ¿en qué te he fallado? Esto está mal. Bueno, corrige. Y la sangre de Jesús te limpia de todo pecado. ¿Usted no ha hecho eso? ¿Cierto que no? Ha estado en una religión. Es decir, no ha ido al que tiene que ir. Deja los intermediarios e ir al que tiene que ir. No hay necesidad de intermediarios. Es más, Jesús mismo se planteó como el único mediador entre Dios y los hombres. Y con Él es que tienes que ir a cuentas. Él ahora puede ser tu Salvador, pero si no lo aceptas, en la eternidad va a ser tu juez. Y si no lo aceptaste aquí, créeme que al juez no lo tienes en el llavero. Para tenerlo en el llavero tienes que aceptarlo y haber sido, como prueba San Juan, que lo leí el otro día, San Juan capítulo 14, versículo 27, si no me equivoco, dice, el que me ama, mis mandamientos guardará. Y yo le amaré. Aquí está. El que tiene mis mandamientos, San Juan 14, 21. Ese es el que me ama, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. O sea que ahí es tener al juez aquí, como en el llavero. Lo tengo en el llavero, pero exclusivo, porque él no te va a permitir que estés con él y también metas a fulano. No. El trono de tu corazón es exclusivo para el Señor Jesús. Por eso el camino del Evangelio es estrecho, no hay lugar para otro. Eso es fanatismo, tómalo como quiera, pero es la realidad y así lo demanda el Señor. No hay espacio en tu vida para otro. Si hay otro, perdiste. Solo Él, y se lo enseñó a Israel. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Así comienzan los 10 mandamientos. Que la gente dice que es que los 10 mandamientos. El primer mandamiento, amarás al Señor sobre todas las cosas. Es muy fácil. El primer mandamiento, como está en la ley de Moisés, si quieres leer, o eso capítulo 20, que lo han traducido muy mal, la tradición, en ese caso pues los católicos, es, no tendrás dioses falsos ajenos delante de mí. No te lo permito. Yo soy tu único Dios, soy celoso, soy fuerte. El que hace eso, va mal. Pierde hasta la 4ª generación. La idolatría ha traído maldición. Por apego a los ídolos han traído maldición sobre hasta los nietos. Sí, léelo, por favor. O leámoselo, venga, leámoselo a todas estas personas que nos escuchan hoy, que son tan apegados, ay Dios, no sueltan esos ídolos, al final tienen que soltarlos. A los topos los tiran, pero el problema es que al final, de pronto en ese momento ya no hay salvación. Ya lo que hay es condenación y están escapando por sus vidas. Deuteronomio, capítulo 20. No tendrás, versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna cosa parecida, semejanza de lo que esté arriba en el cielo,
y arriba en el cielo está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No te la harás, no tienes imágenes, no, tú no tienes una foto de Jesús para saber qué es Jesús. Así de sencillo. No te harás ninguna imagen de lo que está abajo en la tierra. Los demás que han deidificado, ¿cómo le llaman ellos? Canonizado. No, nada de imágenes de eso. Ni en las aguas debajo de la tierra, que ahí estamos hablando ya de los satanistas que adoran espíritus inmundos, cosas que están allá abajo en el infierno. ¿Listo? Que algunos han caído allá, ¿no? Otros se mueven aquí en los aires. No te inclinarás a ellas, a las imágenes que has hecho del cielo, de la tierra o de abajo de la tierra, ni las honrarás. Ay, no, yo solo las veneramos. No, tampoco, ni honra ni veneración de ningún tipo. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que el que hace eso, visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, hasta los bisnietos. Pero el que es obediente y no se pone con nada de esas cosas, yo lo bendigo hasta 1000 generaciones. Y se ha cumplido, porque Abraham, vamos a cumplir. Abraham obedeció y abandonó los hijos. Abraham era idólatra. Seguimos, trigo y cizaña, ahí mimetiza el enemigo sus falsos. Aparentemente son de Dios, pero no lo son. Y la siguiente parábola también explica algo acerca, la levadura. Me salté la semilla de la mostaza para explicarte después. Pero la levadura habla de eso, de que se han metido, pero no solamente se han metido para hacer escándalos, no solamente se han metido para hacer tropezar. Ay del mundo por los tropiezos, dijo Jesús. También se han metido para dañar la enseñanza, y ahí está la parábola de la levadura. Que no habla de que el Evangelio al final va a convertir a todo el mundo, no, sino que habla de que el Evangelio y la enseñanza del Evangelio la van a querer dañar, porque el diablo sabe que ahí está el poder. El poder está, esta gente está en lo que enseñan, en lo que aprenden. Ahí hay que atacarles, hay que envenenarles, hay que meterles alguito de religiosidad, de misticismo, de formalismo, de legalismo. Metámosle cualquier cosita rarita, metámosle mundanalidad, ay, no seamos tan estrictos, ¿sabes? Para que esta gente al final no tenga poder ni para quitarse un dolor de cabeza. Porque el cristiano tiene autoridad sobre los demonios, sobre los enfermos. Tiene autoridad para hacer eso. Más, Jesús dijo hasta resucitar muertos, y hay gente que lo ha hecho. Lógico, ya son niveles de consagración muy altos, pero se puede. Pero el enemigo dice, no, esto no, yo tengo que desarticular a esa gente como sea, los tengo que desarmar. ¿Y dónde está? En la enseñanza, en lo que aprenden. El alimento que reciben, contaminemos ese alimento, metámosle aquí. Como hacen hoy en día, vamos a matar a esta gente, pues matémoslo. Entonces comencemos a meter alimentos transgenéricos. Comencemos a meterle veneno en lo que comen, y puro, y nada natural, y nada natural de Dios, y pura cosa artificial. Cuando menos piensa, tenemos presión alta, tenemos esto, tenemos esto, porque a veces no bendecimos los alimentos que nos comemos. Los bendecimos y ya se acaba toda esa mala influencia. Esa parábola va por ahí, la levadura. Las otras dos parábolas, la de la semilla de la mostaza, es lo que el Evangelio es, el mensaje más sencillo, más pequeño. Comenzó con 12 personas, pero que se ha extendido y se seguirá extendiendo, y según Mateo 24:14 dice la Escritura que llegará hasta los confines de la tierra por decisión de Dios. ¿Qué sigue? La parábola del tesoro escondido y de la perla de gran precio, que estaban en una sola. ¿Cuál era? Que aquí en la tierra hay algo valioso para Dios. Le llama su perla, la iglesia, le llama su tesoro, las almas perdidas, que Él vino a rescatar. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ese tesoro estaba en el mundo. Jesús no es el tesoro, ni Jesús es la perla. La perla y el tesoro son aquellos rescatados por Jesús que se convierten en su iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia no es una institución. La iglesia son las personas, hombres y mujeres rescatadas, porque yo veo, acompáñame a la iglesia, es un error. Vamos a la congregación donde se reúnen los escogidos. Iglesia viene de la palabra eclesía, que significa escogidos. Usted y yo somos la iglesia. Y usted y yo somos templo del Espíritu Santo, que junto con los demás hermanos en todos los lugares se convierten en el cuerpo de Cristo. Y el que no es del cuerpo de Cristo, Jesús en Apocalipsis capítulo 3 lo vomita de la boca. Por tibio. Porque la falta de consagración es un pecado. Porque si usted no es un fanático, usted está fallándole a Dios. En algunas cosas usted tiene que parecerse a un fanático. No se le dice nada a los que se ponen la camiseta. Eso sí, ese fanatismo sí se acepta. Y hasta se matan entre ellos. Y la gente, no pasa nada, pelados. Pero vean a alguien consagrado. ¿Sí está viendo?
Detrás de eso no está la sabiduría de Dios, está la sabiduría que desciende, la terrenal, la que es animal y también es diabólica. Es el diablo el que hace, no es usted. Créame que si usted analizara diría, no, pues, la verdad es una bobada, porque buscar de Dios yo creo que eso es lo mejor que puede pasar. Claro, una persona transformada. Si usted busca a Dios y tiene enfermedades, el Señor le sana. No, qué bendición. Mientras que usted sigue en sus pecados, se va a enfermar más, sigue metiéndole tóxicos al cuerpo, se va a enfermar más. Entonces sea sabio y busque al Señor para que le quite esos vicios. Y si usted analiza eso sensatamente, no tiene que decir, al contrario, decir, no, sí, claro, sí, es sabio. Ya que otra cosa usted diga, no, es que la verdad yo, eso es distinto. ¿Sí me hago entender? Entonces, estas dos parábolas apuntan a eso, el tesoro escondido, que Cristo fue y dejó todo, se despojó de todo, hasta, imagínense, la naturaleza, la gloria de vida, su naturaleza divina, y vino y se confinó en un cuerpo humano, eso se llama la encarnación, el misterio de la encarnación. Lo mismo con la perla, vendió todo, porque él sí sabe dónde está lo valioso y lo precioso. Satanás también sabe que las almas son valiosas, es lo más valioso que hay, por eso compra las almas. ¿Sí? Analice nomás, Satanás te dice, véndeme tu alma y te doy el mundo entero. Entonces, ¿qué es más valioso? Solo analice. ¿Qué es más valioso? Porque fulana de tal le vendió el alma y ahorita se hizo famosa, la tal Shakira. Eso ya se conoce, eso es una verdad. Una mujer barranquillera, sí, su tonito y todo, y de un momento a otro se volvió famosa a nivel mundial. ¿Quién cree que estuvo detrás de eso? Shakira significa, ¿qué es lo que significa Shakira, amor? Nosotros lo vimos, es un término árabe que significa, es más, en hebreo, y búscalo si quieres, en el arameo más bien, significa, maldito es él. Cuando Pedro niega al Señor, en la película de Mel Gibson, búscala en ese pasaje, pero en la que traducen todo abajo en español y hablan en arameo. Cuando él maldice, que le dicen que tú estabas con él, y dice, no lo conozco, Shakira. Y ahí dice. Y hay otra traducción en el árabe, Trevor. Pero bueno, ¿por qué cree que el enemigo quiere que la gente le venda el alma? Porque el alma es más valioso que lo que él ofrece. La fama, el mundo, los placeres, el mundo en bandeja de plata, son más valiosos si se lo mostró a Jesús. Le dijo, no tienes que morir, mira, aquí te pongo el mundo en bandeja de plata. Y Jesús le dijo, vete, Satanás, fuera de aquí. Apártate de mí. Y la parábola de la red que la tocamos ayer, donde en esta situación se recoge de todo y el mensaje del Evangelio atrapa todo tipo de oídos, pero créanme que al final se va a hacer la distinción. Eso apunta a que Dios conoce en medio de esta contaminación y esta mezcla y esto tan enredado y tan complicado, donde por todos lados, aún en la vida cristiana, escuchas de todos nombres, fulana, denominación tal, y tú miras como cuando yo llegué al Señor y dije, Dios mío, ¿quién tiene la verdad? La verdad no la tiene ninguno de ellos, la verdad es Cristo y no es exclusiva de una obra, la verdad le pertenece a la Escritura y al Espíritu Santo de Dios. Que cuando una obra se sujeta a la Escritura, del Espíritu Santo de Dios, la revelación, y Cristo de verdad se mueve entre ellos, esa es pregonera de verdad, pero no es que ellos sean poseedores de la verdad, es al contrario, la verdad los alcanzó y los hizo libres. Como ayer en una interpretación se me pasó, que decían que la iglesia ha salvado. La iglesia no salva a nadie, el que salva es Cristo. Usted se salva si está y si pertenece al cuerpo de Cristo, o sea, si es iglesia de Jesús, pero la iglesia no salva a nadie. La iglesia comparte el mensaje de salvación, el que salva es Jesús. Y a eso al respecto finalizo con esta frase, usted por doctrina no se salva, la sana doctrina conduce a la salvación, pero no es la doctrina la que la salva, el que lo salva es Cristo, pero usted por doctrina sí se puede perder, así que cuide y haga lo que dice Timoteo, o lo que Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Estoy buscándolo por favor, para cerrar, con una interpretación que también el apóstol Pablo le dijo Barclay, una interpretación que da al final de Scofield. Aquí está. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para instruir, redarguir, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Listo? Y Dios poderoso, te lo voy a dejar en el texto al final. Por doctrina una persona sí se puede perder. Solo Cristo salva, la doctrina no salva. Si estás en la sana doctrina, gloria a Dios, hay un porcentaje grande de que te salves, pero Cristo es el que salva.
¿listo? Y la red barredera iba hacia allá. Arrastra de todo, pero recuerde que el que hace la distinción del uno y del otro es Dios, para que no juzguemos y no condenemos y digamos que nosotros tenemos la verdad y los de allá hijos del diablo. No, eso es falso, eso es una postura errada. Nadie puede hacer eso aquí en la tierra. No juzguéis nada antes de tiempo, dice el Señor. Él vendrá y sacará a la luz los verdaderos y los falsos. Eso se lo dejamos a Él. Y nosotros lo único que hacemos es distinción entre si algo es de Dios y algo no es de Dios. Es lo único que se nos permite, que la Escritura llama diacrino. Es decir, juzgamos las cosas, analizamos la situación, diferenciamos, discernimos si es de Dios. Pero el anacrino, el juzgar, señalar a una persona, no es de Dios. Y el catacrino, condenar a una persona, tampoco es de Dios. Y eso no lo hace la iglesia. La iglesia no debe ser catacrina ni debe ser anacrina. Debe ser diacrina, es decir, diligente en examinarlo todo, desechar lo malo y retener lo bueno. Y finalizo con lo de Scofield. Esta es entonces la forma misteriosa del reino, ahí ya pasando al final del Mateo capítulo 13. Es la esfera de la profesión cristiana en esta era. Es un conjunto de lo verdadero y lo falso mezclado, del trigo y la cizaña mezclado, de lo bueno y lo malo mezclado. Ha sido profanado por el formalismo, la duda, la mundanalidad. Sin embargo, dentro del reino, Cristo ve a los verdaderos hijos del verdadero reino, quienes al final de esta era resplandecerán como el sol en el granero de su Padre, en el reino de su Padre. En el gran campo del mundo, Él ve a su tesoro, a quien redime para sí por medio de la cruz, de modo que en este aspecto del reino, Él ve a la iglesia, que es su cuerpo y su esposa, formada por israelitas y creyentes gentiles, y por gozo, en Hebreos dice, delante de Él puesto, vende todo lo que tiene, siendo rico se hizo pobre, y vino y compró el campo, el tesoro y la perla. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, bueno, la primera tanda de parábolas ya pasó. A partir de ahora comenzamos unas parábolas que tienen mucho escatología, Señor. Damos la gloria y la honra a ti, Señor, por llevarnos en este estudio de tu mano, y que sea de buen provecho para tu pueblo, Señor. Y al que no conoce y todavía no es tu pueblo, le invitamos, venga, haga parte del pueblo de Dios. Jesús viene pronto por su iglesia, su pueblo, para quitarlos de lo que viene para el mundo. Y lo que viene para el mundo ya usted lo está analizando. Esto como que están preparando una carnicería a nivel mundial. Sí, créame. Viene el anticristo con sus engaños de tecnología, de bienestar, de paz y seguridad, pero detrás de eso lo que quieren es su alma, amigo y amiga, hermano, hermana mía, en la carne, mis hermanas, mis hermanos, mis sobrinos, mis tíos, familia, mi mamá, mi padre. Lo que vienen es por tu alma. Escapa por tu vida. Escapa, que aún hay tiempo. Hay posibilidad, y la única esperanza para escapar y la única salida a este mundo es estar en Cristo. Él es el único que te puede librar de la ira venidera. El Hijo. Él te libra de la ira venidera, y no nos ha puesto Dios a la iglesia para tribulación, para condenación, sino para alcanzar salvación. Y esa salvación está también para ti. No es exclusiva de nosotros. Nosotros no somos, no, es que los otros somos, por lo que los otros éramos buenos, los otros sí, ustedes no. De pronto no te ha amanecido, de pronto no has entendido, de pronto te ha tocado o no has aprendido las experiencias vividas. Pero quiero que abra los ojos, también está para ti. El reino de los cielos, la puerta no se ha cerrado, y el reino no está aquí, el reino es venidero. El reino está por aparecer. El rey está por volver. Prepárate a venir al encuentro de tu Dios. Dile en su interior qué es lo que verdaderamente estorba. Dile, Él lo entiende. Y acércate al Señor, que Él quiere redimirte. Bendiciones, Dios te guarde. Ministerio Sarmiento Arboleda. Ministerio de enseñanza e instrucción bíblica.